Escolar Marketing Pro, que somos los que hacemos todo esto, todo, además de escolar.mx, hacemos todo esto, gestionamos un dominio, hacemos un sitio web, manejamos redes sociales, hacemos la producción de foto y video. Bueno, pues estamos para apoyarlos con todas las herramientas digitales que necesiten. Porque, como decía, el aprendizaje en línea no será el siguiente granito, ya es el siguiente granito. Ya no. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente presentación. La siguiente presentación, como les decía, tiene que ver con emoción. Una de las cosas que tenemos en común es que estamos abrumados por el sobretrabajo y por el aprendizaje extra que se está teniendo que hacer. Y eso también nos está generando una emocionalidad que en algunos de los casos no podemos ya controlar o que empieza a colapsar. Una emocionalidad que se ve incidida por las noticias, por la incertidumbre económica, por tener a mis hijos cerca de mí o compartir el mismo espacio de trabajo, por muchísimas cosas. Y me da muchísimo gusto presentarles a la licenciada Isabel Barraza. Ella es tanatóloga y algo muy peculiar, además de ser tanatóloga, tiene especializaciones en innovación y design thinking. Y eso es, insisto, muy peculiar. Y ahora les va a explicar ella de qué se trata esta combinación y cómo nos puede ayudar a enfrentar todos estos cambios que hemos estado uno tras otro enfrentando, y cómo irnos adaptando y cómo reconocer también cuando tenemos a alguien que va a colapsar en nuestro alrededor. Isabel, bienvenida, muchísimo gusto. Muchísimas gracias por estar aquí. Ay, no, gracias a ti, Roseli. Encantada de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Yo trato de hacer mis presentaciones lo más orgánicamente posible, así que en la medida que ustedes quieran participar, Roseli, Rogelio, todas las personas involucradas y docentes, más que bienvenidos. Tanatología y innovación no son dos cosas que se unen normalmente, pero las dos tienen que ver con cambios. La tanatología acompaña, informa y guía en cambios significativos de mi vida. Puede ser, bueno, lo tradicional es relacionado con muerte, pero se ha ido modernizando el concepto a pérdidas y cambios significativos, que pueden ser pues un divorcio, un cambio de país o un niño que no logra ajustarse de la infancia a la adolescencia o alguien que se jubila, alguien que pierde un sentido de vida o, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Que nos trae tantos cambios que hay gente que fluye de manera natural y parece que ya había vivido esto y hay otra que se atora muy fuerte. ¿Por qué? Porque las crisis, incluso hay un ideograma oriental que significa dos cosas a la vez. Es un solo ideograma que significa riesgo y oportunidad. Riesgo de quedarme anclado emocionalmente por alguna situación u oportunidad para poder desarrollar dentro del caos, a veces dentro del dolor, pues muchas habilidades y aprender a conocernos a pesar de todo este caos, ¿no? Eso es de manera general. Ya enfocándonos un poquito más a el tema de hoy, cuidarnos a nosotros mismos para cuidar a nuestra comunidad. ¿Por qué? Pues porque generalmente estamos tan ocupados afuera, con tantas cosas que vamos en la vida, porque pues o ya nos casamos o tenemos esposo, o simplemente estamos estudiando más cosas, ¿no? Hay mi trabajo que, bueno, no sé si ustedes han estado, yo he estado en grupos de apoyo a mujeres con cáncer de mama, he estado en apoyo en una fundación con niños con leucemia, y estamos tan ocupados tratando de hacer todos estos roles, ¿no? Como mujer, como mamá, como esposa, como profesionista, que muchas veces ni siquiera aparecemos en la lista de nuestras prioridades, ¿no? Entonces, tristemente hay casos en donde llega una crisis o donde llega algo fuerte, como en el grupo de cáncer de mama, que muchas mujeres decían, es que increíblemente me tuvo que dar esto para aprender a verme a mí misma y para cuidarme. En una circunstancia como la que estamos viviendo,
con tantos cambios, como bien dice Roseli, ¿no? Que si tengo niños en casa, que dónde se organiza cada quien, que si uno es hipocondriaco, que si el otro es light y dice que no pasa nada, que el COVID no existe, pues todos los botones que normalmente funcionaban automáticamente, porque gracias a Dios, muchas de las cosas que hacemos cotidianamente ya las hacemos en automático. Cuando llega algo nuevo, es cuando o no nos sentimos cómodos, algunos sí, y no estamos seguros de qué botones accionar en ese momento, ¿sí? Cuando llega un cambio significativo y una crisis, todo falla. Ajá, ¿por qué? Porque no siempre tenemos las habilidades necesarias o tenemos las respuestas para esos nuevos cambios. Por ahí hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, cuando crees que tienes todas las respuestas, Dios te cambia las preguntas, ¿no? Entonces, pues hay que desarrollarse dependiendo de mi etapa de vida. Es decir, si estoy de 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, dependiendo de mi historia de vida, de mis creencias, ¿no? Pues es cómo y dónde estoy parada para estos nuevos cambios. Porque es muy importante, y voy a ligar todos los puntos que tenía Roseli aquí de los temas que vamos a tocar. ¿Por qué es tan importante? Y no sé si alguien quiera contestar, vamos a ver qué tan participativos están. ¿Por qué es tan importante cuidarnos a nosotros mismos para cuidar a nuestra comunidad? ¿Alguien quiere compartir? Bueno, no importa. Porque si yo no estoy bien, ¿cómo voy a ayudar al otro? Si quieres, Sandy. A ver, ay, gracias. No vi, ¿dónde estás? ¿Sandy? Pienso que sí, aquí estoy. Perdón mi español, pero lo que quiero decir es que sí es importante cuidar a uno mismo porque hay muchas personas que dependen de tu bienestar y también es importante que tú estés bien para que los demás estén bien, ¿no? Exacto, Sandy. O sea, ¿cómo voy a ayudar yo tanatológicamente a alguien si se me acaba de morir mi mamá ayer? O sea, es imposible, ¿no? ¿Cómo voy a cuidar a mi mamá que está en una enfermedad crónico-degenerativa si yo estoy a punto de desbordarme, ¿no? ¿Cómo voy a cuidar a un niño si mi vida profesional no está bien? Alguna vez mi hija hace poco me dijo, ay mamá, ya le había tocado esa Miss por segunda vez, es que esta Miss está así y así y así, y lo primero que dije es, vete a saber qué está pasando en su vida personal, ¿no? ¿Por qué? Porque si me estoy divorciando, si me estoy cambiando, si me peleé con alguien importante de mi vida, eso afecta. Si un niño no está bien en nuestro salón, modifica la energía de todo el salón porque somos sistemas. Ajá. Entonces, pues mi vida no puede ser perfecta, ¿no? Tampoco quiere decir que yo siempre estoy bien, entonces puedo cuidar a mis niños o puedo cuidar la escuela, pero sí tengo una responsabilidad moral de cuidarme lo mejor posible o de atravesar mis cambios lo mejor posible para poder guiar a los demás o acompañar a los demás, ¿sí? ¿Cómo nos cuidamos? Parece tonto lo que les voy a decir y gracias a Dios hoy estamos en un punto que es una plática en donde, que yo sepa, no hay ninguna emergencia porque si no supongo que alguien ya estaría preguntando de, yo tengo una emergencia, ¿no? Y auxilio. Hay que irnos a las cosas básicas. Básico que es, y de verdad se los juro, y ahorita les doy un ejemplo, me estoy hidratando, o sea, lo que decía Rogelio, bienvenido, ¿no? Pero ¿qué es lo básico? ¿Cómo fluyo? ¿Cómo me cuido? ¿Cómo controlo? Porque a mí una vez que me divorcié y me dijeron fluye, yo decía sí, pero ¿dónde se compra? ¿Cómo se mastica? ¿Cuántos gramos pido? ¿No? O sea, o sea, entiendo que tengo que fluir, pero no sé cómo debo de fluir, ¿no? Entonces, ¿cómo nos cuidamos? Bueno, pues con las cosas más básicas, y ahorita lo van a entender, ahorita lo voy a mencionar y luego, hidratarme. O sea, ustedes no tienen idea. Si alguien está mal y empieza a descuidar además su hidratación, se vuelve un efecto dominó. Hidratarme, comer. ¿Cuántas veces no es, oye, qué onda?
necesitamos esto, híjole, no he comido, no importa, vente porque, bueno, pues las excepciones no importan. Pero ¿qué pasa cuando no me estoy sintiendo muy bien porque estoy estresadísima de la incertidumbre del momento o porque alguien cercano se enfermó y pues me preocupa porque no está bien? Y además empezamos a dejar de dormir, empezamos a dejar de comer bien, de hidratarme, dependiendo de las edades. Si alguien ya tomó una pastilla para la hipertensión o es diabético, bueno, no les puedo decir el riesgo que se empieza a correr si se me olvida tomarme mi pastilla de hipertensión por todos los factores que se están acumulando. Ajá. Es como cuando dicen, híjole, tiene una enfermedad muy difícil y obesidad. Eso quiere decir que tiene el cuadro doblemente complicado, ¿sí? Empezamos a juntar estresores. Ajá. Por ejemplo, que mi aparato digestivo esté evacuando y esté yendo prudentemente al baño. ¿Por qué? Porque cuando no, empiezo a estar inflamada, la inflamación me empieza a afectar el apetito me empieza a afectar el sueño, efecto dominó. Una vez atendí hace poquito una empresa en donde murió una chava de 26 años, en horario laboral, in situ. Pues la empresa no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, el novio, cuando tenemos la primera sesión del grupo, trabajaba en esa empresa y yo abrí diciendo quién nos quiere contar qué pasó. Ya había pasado el funeral, ya todo. Y el novio, yo. Ah, perfecto. Poco a poco se empieza a resbalar de la silla. Le dije, ¿estás bien? Sí. Y seguía. Se sigue resbalando de la silla y seguía. Y de repente dice, llamen a la doctora. Llaman a la doctora, signos vitales, el cuate en el suelo, pálido, azúcar bien, todos sus signos vitales bien. Oye, ¿cuándo fue la última vez que comiste? Ayer a las 3 de la tarde. ¿Estás tomando agua? No. ¿Estás durmiendo? No. ¿Sí? Hay gente que lleva a urgencias porque está sintiéndose mal, empieza a descuidar lo básico, se empieza a romper el ritmo y llegan a urgencias creyendo que se van a morir. Así de importante es, pero cuando estamos en una situación de no emergencia, cuando alguien te dice toma agua, dices, ay, sí, hombre, sí estoy tomando, ni te preocupes, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, que también mencionaba Rogelio, cuando alguien está muy en crisis no le puedes recomendar hacer ejercicio, pero si no estás en crisis o estás bien y te estás cuidando, sí es muy importante hacer ejercicio, actividad física. Cuando alguien está en crisis, y ya es una tendencia que ustedes que son pedagogas o bueno, están en la educación, probablemente ya hayan oído, en países escandinavos los doctores ya están recetando sal a la naturaleza por lo menos media hora, o sea, ten contacto con la naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos tan pegados a todo lo digital que estamos perdiendo contacto con nuestra realidad. Ajá. Cuando alguien está muy en crisis, yo tengo un checklist de esto que les estoy diciendo y es sal por lo menos 10 minutos, y esto viene de una señora que tiene un centro de intervención de crisis en Israel, por lo menos contacto 10 minutos. Y hay gente que me dice, es que estoy en un departamento y no tengo para dónde salir. Le dije, pues abre la ventana y que te dé el aire y ve las nubes. O sea, el chiste es contactarnos con algo más allá de la realidad. El baño se vuelve un lugar de higiene, de quitarme el día de encima, pero también se puede volver en un momento sagrado del día para hacer un repaso con mis sentidos, el agua, lo que decía Rogelio, si meditas, maravilloso. Si alguien reza, pues que rece. Si a alguien le gusta el macramé porque lo cambia. Yo nunca en esta lista meto el apapache porque estoy viendo a personas en crisis, pero qué importante es apapacharnos. ¿Cómo nos apapachamos? ¿Sabes qué? Para mí es sagrada mi taza de café a las 8 de la mañana. Bueno, pues disfruta tu taza de café. Eso que es un poco lo que ahora, no sé ustedes, en muchas escuelas y está el mindfulness, ¿no? Es un poco desconectarme de todo lo demás para respirar yo y poderle ayudar a respirar a los demás. Es como el avión, ¿no? No puedes ayudarle a alguien a poner su máscara si tú no te has puesto tu propia máscara, ¿sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? ¿No ves a nadie, Roseli? No. Bueno, ¿cuáles son los signos de alarma?
el primer signo de alarma general, y ahorita voy a empezar a compartir pantalla, es cuando alguien a quien yo conozco, llámese colega de trabajo, director, la señora de la limpieza que hoy me la encontré porque tuve que ir rápidamente a recoger algo, o un alumno empieza a cambiar su comportamiento de forma no habitual. ¿Por qué? Porque si yo les digo a alguien que se ve agotado o alguien que, pues a lo mejor siempre hay un niño que siempre está cansado, ¿no? Ese es su comportamiento, no digamos que está sano, pero es su comportamiento habitual. Incluso cuando hablamos de suicidio, que ese es otro tema inmenso, o depresión, el chiste es que se sale de su comportamiento habitual. Yo siempre digo que American Express es una maravilla porque en cuanto te sales de tu ritmo de compra, te buscan y te dicen fraude o cualquier tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque te saliste de tu comportamiento habitual, ¿sí? Entonces, si pudiéramos poner patrones en los humanos, rápidamente notaríamos ahí rápidamente el patrón que se sale de lo normal. Ahora, ¿qué pasa y qué nos está pasando hoy con esto de la pandemia? Ajá. Aquí está. ¿Qué pasa? Que la gente empieza a quebrarse o a tener quebrantos en diferentes formas físicas, emocionales, racionales y sociales. Ajá. Físicamente, ¿qué pasa? Lo que les dije, te empiezas a descomponer. Puede empezar por sueño, puede empezar por apetito. Ahora, oye, Isabel, si tengo diarrea un día o sea, ¿me tengo que alarmar? No. Pero si se van concatenando muchos síntomas que salen de un comportamiento más allá de que me cayó mal algo que comí, entonces empieza este efecto dominó, ¿sí? Físicamente me empiezo a descomponer. Mucha gente empieza a perder el ritmo del sistema respiratorio o del sistema digestivo, lo cual afecta a los demás. Mucha gente que está en crisis empieza o bueno, también hay gente hipocondríaca de me duele el pecho o me duele aquí. O sea, nuestro cuerpo empieza a manifestar de alguna manera que no está bien. ¿Qué pasa? Que vivimos en una sociedad que ya no escuchamos a nuestro cuerpo, ¿no? Me echo la pastilla en 2 minutos y no le entiendo más. Entonces es importante conocernos para saber que algo está fuera de lo normal. Emocionalmente, justo ayer, Roseli, tú me dices cómo voy con el tiempo, ¿eh? Ahorita estoy viendo que todavía voy bien. Ayer justo me hablaba una chava universitaria que llevaba toda su vida amando las matemáticas y las estadísticas, está en 3er semestre de actuaría y lleva unos meses muy rara en que está dudando que si actuaría o no, los papás preocupados, pero ¿cómo? Si tú siempre quisiste esto, pues ¿qué le pasa a mi hija? Me recomendaron y estoy con ella. Le dije, mira, ahorita la actuaría no es importante. El chiste es, vamos a ver qué áreas de tu vida, cómo estás, qué tienes, para después entender en qué contexto está esto de si te gusta la actuaría o no. Emocionalmente, cuando vimos esto, nada más la vi en la pantalla o sea, yo le leía desesperanza, impotencia, incapacidad, o sea, se relacionó con 5 o 6, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno entra a crisis, grande o chiquita, nuestra visión, que normalmente es más amplia, empieza a achicarse. Ajá. Una crisis en regla es cuando alguien no ve posibilidad. Hay desesperanza, no ve para dónde, ni siquiera ve en el callejón sin salida, ¿no? Que cuando dices, oye, te sientes como en un callejón sin salida, mucha gente te dice sí. ¿Por qué? Porque ni siquiera puede voltear atrás y ver por dónde entró. Y eso produce desesperanza, impotencia, incapacidad, ansiedad, pánico en mucha gente, miseria en algunos. Cuando yo estoy en crisis, les digo, estoy de una visión amplia y se me empieza a hacer, incluso le llaman visión de túnel. Ajá. Entonces, no puedo ver lo demás, me centro en mí mismo y hay gente que se paraliza psicológicamente. Ajá. A nivel cognitivo, muchas veces también es donde nos damos cuenta por qué la gente está en crisis.
empieza a cometer errores. Ay, pues qué raro, si Susanita es buenísima en esto, ¿qué le pasa? ¿Por qué me dio mal el horario? Yo lo noto, que traigo ahorita mucha carga de trabajo con bastantes casos. Cuando me empiezo a equivocar de qué horario le di o por qué no apunté algo, me empiezo a dar cuenta que estoy cansada. No sé si ustedes a nivel escolar les pase a ustedes o tengan colegas que caen en agotamiento, el famoso el burnout. Ajá. Empiezas cognitivamente a no funcionar. No integro información o no uso bien mi lógica. Hay veces que pierdo la memoria y digo, ¿qué me pasa? O sea, ¿cómo no me acuerdo de esto? Indeciso es otra de las grandes cosas. Me cuesta trabajo tomar decisiones cuando normalmente no tengo problema en tomar este tipo de decisiones. Las crisis muy agudas no distinguen entre lo vital y lo trivial y se les dificulta la expresión. En estos casos, la persona que está muy en crisis ni siquiera es capaz de pedir ayuda. O sea, si yo ya estoy muy mal, ni siquiera me acerco y te digo, Juanita, auxilio, no me siento bien. O sea, ya llegué a una profundidad tal que ya ni siquiera entiendo que necesito ayuda. Ajá. Hay gente que sí, hay gente que no. Y a nivel social, que eso no lo dije a nivel físico, pero que es muy importante, eso de limitación social, sí, pero también depende de cómo somos cada uno. Digamos que lo que perdemos es el equilibrio. Entonces, si yo soy una persona que hay gente que en la ansiedad se acaba el refri, las galletas y la despensa, y hay gente que en ansiedad no come. Hay gente que se va a estreñimiento, hay gente que se va a diarrea, hay gente que duerme de más, hay gente que no duerme. Igual es en lo social. ¿Qué pasa? Perdemos el equilibrio. Una de las grandes fuerzas que nos rigen es entre la certidumbre y la incertidumbre. En la certidumbre sé qué esperar, todo es predecible, tengo una rutina. No solo los niños, porque luego nos enfocamos mucho en ella, también a nosotros los adultos. Calidad de vida se define como el nivel de incertidumbre en el que me siento cómodo. Ajá. La pandemia nos vino a mover a muchos, no a todos, pero a muchos. Porque lo que está en juego en el cambio grande y significativo es el control, que es lo que nos comentaba Rogelio. Si a mí me dicen, Isabel, tienes diabetes o tienes cáncer, pierdo el control en ese instante de mi vida, pues si yo estaba sana, yo estaba bien y yo comía esto, ¿sí? Pierdo el control. ¿Cómo recupero el control? Con cosas tan básicas como el autocuidado, que es la lista que les compartí, que se las voy a poner aquí nada más así como ahorita de volverla a checar. Espérenme tantito, ¿no? Y como cuando les decimos a los niños, ¿quieres, no sé, refresco o agua, o quieres paleta de chocolate o de vainilla? Le estamos dando opciones claras donde el niño puede hacer una elección específica. No abrimos un abanico. En el hospital, cuando estoy desahuciado o cuando estoy con una enfermedad fuerte, el control se recupera en estas pequeñas cosas. Oye, yo veo que alguien no se siente bien, alguien de mi casa, y es, oye, por ejemplo, un hijo, báñate. No, bueno, ¿quieres a las 4 de la tarde o a las 6? No, a las 6, perfecto. El que yo pueda decidir sobre a qué horas me baño, si como frijoles o lo que sea, o en el hospital si me ofrecen agua de limón o de Jamaica, eso me empieza a dar un pequeño control de mi vida. Y en ese nivel tenemos que empezar a manejar el control cuando los cambios son tan fuertes, por ejemplo, en una muerte. Ajá. ¿Cuándo buscar apoyo en contención? Pues la verdad es que lo ideal sería cuando yo me empiezo a notar que me está sobrepasando, hay muy poca gente que me dice, híjole, la verdad que yo no quería que esto se hiciera más fuerte y no me sentía bien. La mayoría, fíjense, ahorita ya estamos en el punto porque la incertidumbre se ha alargado, en donde me buscan diciendo, no me di cuenta que una persona de mi equipo ya de plano fue al psiquiatra porque estaba muy mal. Y la gente que trabaja con ellos no se dio cuenta. A veces no nos damos cuenta ni en las propias casas, ¿no? Entonces,
Cuando veo cambios de comportamiento, pues empiezo a observar más, empiezo a hacer preguntas específicas, empiezo a cuidar lo básico de la otra persona y de mí. Ajá. Y cuando pedir ayuda, pues lo ideal es antes de que me sobrepase la situación. Se puede trabajar antes, durante o después, pero es mucho mejor pues evitar cosas drásticas como el de urgencias, ya diciéndome, Isabel, ¿te hidrataste o comiste o hace cuánto no comes? ¿Sí? Ustedes mejor que yo saben el cómo acercarme, el cómo escuchar al niño, ¿no? El cómo entender cómo funcionamos cada quien. Yo la verdad no doy recetas nunca mágicas de háganle así. En crisis sí, porque en crisis hay que tomar el control. Pero en general, mucha gente llega y me dice, oye, es que no sé decidir esto. Y le digo, pues aquí yo no te voy a ayudar a decidir. La que vas a decidir eres tú. El conocerme y saber que me funciona de apapacho, el conocer que ahorita no quiero, no puedo, es importante. Límites, creencias. Las creencias son una cosa que, híjole, son poderosísimas. Las creencias nos sacan adelante y nos hacen ser medallistas de oro olímpicos, o también nos limitan y nos bloquean y no nos dejan avanzar. O sea, muchos casos de repente se resuelven en cambiar la creencia que estaba limitando al otro, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues yo lo que digo, por ejemplo, en un caso de suicidio, un niñito que no se atrevía a entrar al cuarto de la hermana que se había matado y la mamá no sabía qué hacer y le dije, no hagamos magia, hay que preguntar. Si yo veo que un colega de trabajo, porque aquí más que a los niños nos estamos enfocando a ustedes, ¿por qué? Porque si ustedes no están bien o relativamente bien, pues ¿cómo te haces cargo del grupo de, ya sé que hacen magia y maravillas, pero pues es más difícil hacerte cargo de 20, 30 niños, ¿no? Es como yo digo, los locutores de radio, ¿cómo le hacen en un mal día y tienen que hacerle como si no pasara nada? Pues tiene su ciencia, ¿no? Pero pues en la medida que yo esté bien, puedo cuidar mejor al otro, ¿sí? ¿Alguna duda que tengan ahorita al respecto? ¿No? ¿Alguna situación que estén pasando, que los esté sobrepasando o que tengan dudas? ¿No? Yo, la verdad es que cuando doy este tipo, que son pláticas o conferencias, esto es la teoría. Ajá. Y en la teoría todo se oye pues relativamente fácil o relativamente de, ok, eso es normal, no es normal, eso ayuda a saber, porque, por ejemplo, el que sea impotencia, desesperanza, dices, ok, es normal que sienta un poco de esto. Eso ya ayuda, porque es información y guía. Pero ¿qué pasa? Que en la práctica cada quien lo vive muy diferente. Si alguien muere, ¿no? ¿Cómo acompaño? Pero primero, ¿cómo lo resuelvo yo para acompañar al otro? Ajá. Mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, todos lo vivimos diferentes y hasta criticas al otro, ¿no? De, ay, ¿cómo es posible que tanto que chilla, qué bárbara, nadie la aguanta ya? ¿Por qué? Porque somos seres únicos e irrepetibles. Entonces, esta es la teoría general, pero la verdad que es importante entender cada caso y entender qué le funciona a cada quien. Muchas veces me dicen, ay, ¿qué aconseja para tal cosa? Sí, hay parámetros generales. Pero la verdad es que digo, hay que entender quién es la persona a la que estamos acompañando para saber qué le funciona a esta persona para resolver mejor lo que está pasando. ¿Sí? Igual que tus hijos, igual que a tus alumnos. Si no entendemos quién es el niño, ¿cómo le vamos a ayudar? Pues por regla general hay que decirle tal cosa, bueno, a ese niño le puede no funcionar, ¿no? Entonces es muy importante entender que nos funciona cada uno de nosotros. A mí me gustaría Sí. agregar, Isabel, perdón, Claudia, no me No. que además de liderar a los niños y de atender a la comunidad y a cada maestra a su grupo, ahorita, antes ya lo hacían, pero ahorita también están atendiendo a los papás en muchos casos. Sí. El miedo de los papás de si lo llevo, si no lo llevo, si estoy apanicado, paralizado y cómo se lo transmiten a los niños. Creo que eso hace que todo se potencie. Sí, es modelaje, ¿no? O sea, si un papá, por ejemplo, alguien se muere en la familia y un papá es de no importa, la vida sigue, todos vamos a
a seguir, pues el niño aprende eso, ¿no? Y si el papá reacciona en pánico, pues dependiendo de los ingredientes del niño se puede apanicar, ¿no? ¿Por qué? Porque mi adulto de referencia, y por eso les digo que es importante cuidarse a ustedes. Yo, por ejemplo, en esta fundación de niños con leucemia, la gente que trabaja ahí en la fundación, yo les dije, oigan, el día que quieran, o sea, no solo me manden a los niños o a los papás, ustedes también son bienvenidos, porque ustedes también tienen problemáticas en sus vidas, cosas que resolver, y en la medida que ustedes estén mejor, van a estar mejor en la chamba. Pues fue cayendo uno, fue cayendo otro, luego el tercero, obviamente el que iba a todas las sesiones, el que se saltaba de no, bueno, luego te veo, y curiosamente esas personas empezaron a referir no solo a gente con niños con leucemia, sino, oye, es que mi compadre, fíjate que está pasando esto y le está pasando muy mal. Entonces, ideamos una manera de poder atender a gente de fuera de bajos recursos ahí. ¿Pero por qué? Porque si ¿cómo dice por allá? Había un libro que me encantaba y no sé ni dónde lo tengo, porque tengo todos mis libros, por eso volteé para allá. Decía, la fuerza de la cadena reside en el eslabón más débil. Ajá. Si nosotros notamos que algún colega de trabajo no le está pasando bien o tiene problemas, ahí está la fuerza de nuestra comunidad como docentes. Por ejemplo, hoy, porque ¿quién está pidiendo ayuda? A nivel nacional, menos del 10%. La UNAM ha estado a punto de cerrar, o no sé si ya cerró, un apoyo psicológico, porque tenía no sé cuántos psicólogos y nadie los buscaba. Hay otro hospital que también estaba en el mismo caso. Nosotros que damos apoyo empresarial, escolar, individual. O sea, en una empresa de 300 personas estamos ayudando, que alzan la voz, a 30 personas, o sea, 10%. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura de yo puedo, si digo que necesito ayuda me van a leer como débil, o que estoy, ¿no? Psicóloga, estoy loca. Traemos muchos ruidos que no nos ayudan. Entonces, lo que estamos diciendo es, por favor, la gente clave en una escuela, en una empresa, tienen que pensar a observar su entorno para darse cuenta y decirle, porque aparte me decían, Isabel, pero ¿cómo les digo? Le dije, pues es que ahí ya no les vas a preguntar, ahí ya vamos a intervenir. Le vas a decir, ¿sabes qué, Margarita? No te veo bien, no sé qué tienes, pero por favor, necesito que le llames a Isabel Barraza y a su equipo y que tengas unas sesiones con ella y después vienes y platicamos. ¿Por Isabel, qué? tenemos una pregunta. Dime. ¿Quién tiene pregunta? Ay, fíjate yo, Isabel, fíjate que hace ratito que preguntaste, bueno, ¿cómo se sienten? ¿Qué piensan? Me dio un poquito de risa que todas nos quedamos calladas porque definitivamente, y lo voy a interpretar, pero todas estamos en crisis. Eso es una realidad, porque trabajamos en 3 esferas, fíjate. Es padres de familia, alumnos y profesores. Y bueno, definitivamente la atención está siendo muy fuerte porque si te enfocas a los profesores, el padre de familia lo que dice es, no, pero yo estoy pagando y necesito la atención tuya del 400%, no me importa si a tu maestra le dio COVID, ¿no? Sí. Es una dinámica compleja ahorita, muy, muy compleja, sobre todo para las partes de las directivas, ¿no? En las escuelas, porque tienes como que estar con todas las esferas. Sí. Y digo, me ha llamado la atención ahorita en esta plática cómo nos quedamos mudas todas cuando somos súper hablantinas y platiconas, pero yo creo que estamos como en esta parte de buscar respirar, ¿no? Es totalmente de acuerdo en que necesitamos cuidarnos para poder cuidar a los demás y que tenemos que darnos el espacio, ¿no? Porque esta crisis que parecía que iba a ser hacia la solidaridad y a la comunidad, pues realmente no está siendo así, está todo en beneficio de individual, ¿no? El papá piensa en él, los organismos sociales también. O sea, es difícil como ser empáticos, ¿no? Porque todo mundo se siente enojado con la situación. Exacto. Y la primera línea de batalla que se abrió en este famoso regreso a la normalidad fue el colegio. Y no te quiero decir que todo el enojo de la sociedad se fue sobre los colegios. Como no había otro lugar abierto,
el enojo fue, y mi trabajo, y mi familia, y yo decía, wait, ¿no? Fue muy difícil el inicio, fuimos la primera línea, seguimos siendo la primera línea. No hay otros espacios donde los papás puedan hablar o platicar o pelearse con el gobierno, con el trabajo. Entonces, creo que la carga que están teniendo los docentes y en general todos los niveles en el colegio está siendo muy, muy fuerte. Sí, por supuesto. Estar sonriendo, ¿no? Por ejemplo, con los niños de preescolar, estas mises que han tenido situaciones económicas, sus esposos han perdido trabajo y que tienes que salir a cantar. Híjole, yo de verdad me quito el sombrero de las maestras, también de muchos papás muy padres. Y por último, yo quería comentar algo que estamos viendo, así como los padres de familia nos ven, estamos viendo también violencia intrafamiliar. O sea, es una cosa que me tiene sorprendida, alarmada, porque nos estamos dando cuenta también de lo que sucede en las casas. Y es impresionante ver que estamos en línea y que un papá o una mami toma agresivamente a un niño pequeño, lo sienta, hay gritos, hay malas palabras, o sea, sí está fuerte. Y bueno, qué hacer es todo un issue porque hay límites, está complicada. Quería participar y decirte que si estamos calladas, bueno, en mi caso yo creo que es porque estoy así como en un momento de stop, de un alto, ¿no? Tratando de vislumbrar toda esta perspectiva en la que estamos. Gracias. No, hombre, gracias a ti, Claudia. Mira, la verdad es que para cualquier cambio significativo lleva un periodo de adaptación. Cuando tú dices enojo, el duelo, de cuando hago un cambio, el duelo es un proceso para readaptarme y resignificar los que, yo digo que los bendecidos, porque no todo el mundo logra resignificar, lo que me está pasando. Ajá. El enojo es una de las etapas, ¿sí? Es importante pasar por el enojo. El enojo, además de que socialmente está aceptado, ¿no? Porque prefiero decir, ay, qué enojón, mira qué marica como llora, o vieja chillona, ¿no? O sea, lo triste lo tenemos muy castigado. El enojo me da fuerza, una fuerza que no necesariamente siento, pero que me detiene a mí misma y además puedo retar al mundo entero. Por eso el enojo, la gente no solo llega a la etapa de enojo, sino que se queda en el enojo, porque es más fácil enojarme que hacerme responsable y decir, ok, ¿qué voy a hacer yo de esto? Ajá. La violencia intrafamiliar de la que hablas, sí, porque en estos nuevos medios digitales nos estamos metiendo en la intimidad, en las casas y en las dinámicas. Yo justo también ahorita me estoy capacitando más en eso, porque cómo llevar un manejo del grupo ante situaciones críticas que pasan en línea. Ajá. Y entonces es muy importante pues tener como protocolos para poder contener y acompañar, pues no puedes intervenir en la casa, pero sí puedes manejar al grupo, o por ejemplo que entra alguien y hackea y pasa algo, ¿no? O sea, sí son nuevas realidades, incluso muertes, ¿no? Que estás en la clase y dice, ¿qué? ¿Se murió mi abuelita? ¿No? O sea, tantas cosas que están pasando y que nos están sobrepasando porque otra vez no tenemos los botones de cómo se manejan esas cosas porque son nuevas, ¿no? Entonces, tanto en eso del manejo de grupos como en mi manejo personal, hasta el, oye, yo tuve un caso y pues aunque lo manejaste bien, te desahogaste, ¿estás segura que lo procesaste sanamente? ¿Estás segura que ya puedes salir adelante? Mira, tuve un caso de una persona, y se los trato de contar rápido, o sea, la importancia de procesar las cosas en su momento. Le diagnostican una enfermedad que le dicen, o no vas a poder tener hijos, o si los tienes se mueren chiquitos o heredan tu enfermedad. Y la mamá le dice, pues ve a decirle al cuate con el que te vas a casar, ¿no? O sea, no te puedes casar en estas circunstancias, a punto de casarse. El cuate le contesta como de Disney, mi amor, ni te preocupes, tú y yo para siempre, si no podemos tener hijos, ni hablar.
Cuando me cuente eso, no hay media emoción, no hay nos costó trabajo, nada. Hacen su proyecto de vida, los dos, pues ahí con sus cosas, altos y bajos. Años después ella se embaraza y se la pasa todo el embarazo llorando. Nadie le entendía. O sea, ¿por qué lloras? A ver, ya. Y ella no tenía ni idea de por qué reaccionó así. Llegó al punto en que la mamá le dijo, qué malagradecida eres. O sea, Dios te acaba de mandar esto, algo que pensás, y de ahí no sale. Cuando no movemos y procesamos nuestras emociones sanamente en el momento en el que surgen, nos las llevamos como bola de nieve y en otro momento de crisis, que puede ser la pandemia o algo crítico para ti, sale todo. Por ejemplo, me han dicho, oye Isabel, pero solo en los casos de COVID puedes atender, ¿eh? Si tienen que ver. Le dije, no, espérame, ¿cómo voy a atender solo los casos de COVID? Si ahorita alguien tiene violencia intrafamiliar o alguien se está separando porque ya se llevaba, ¿no? O sea, ¿cuántas mises? Espero que no muchas, pero no traían ya un mal matrimonio y de repente estás en la pandemia encerrado 24/7 con el cuate que ahorita estás en un mal momento, ¿no? Y esto lo intensifica. Entonces yo digo, no importa qué problemática sea, si son adicciones y violencia intrafamiliar, las encauzamos, ¿no? Los acompañamos para encauzarlos, pero tenemos que atender todo tipo de casos porque esta pandemia está sacando todo lo que no estaba bien, como cualquier otra crisis. Ajá. Y lo que tú dices de los padres de familia, y eso, claro. O sea, yo no estoy bien, le echo la culpa a alguien porque el enojo es buscar culpables, ¿no? Entonces, resentimiento, rechazo. A mí cuando me dicen, oye, las clases online, yo digo, oye, pues está ayudando a los chavos a desarrollar otras habilidades. Les puede gustar o no. Los pueden rechazar el online y preferir lo presencial. Pero por ahí en el Museo del Desierto de Saltillo un día vi una frase que decía, la especie más fuerte, la especie que sobrevive no es la más fuerte, sino la que se adapta. Y ahí tenemos a las cucarachas que no sé cuántas eras han pasado, ¿no? Entonces, ¿qué es importante en esto? Y ahí es, como a través de Roseli podemos ayudarles, es, si no me siento bien, si estoy perdiendo, por ejemplo, yo que amaba actuaría y hoy no sé si es lo que quiero, que puede ser mi esposo, puede ser la actuaría, puede ser mi trabajo, si estoy perdiendo como ese sentido de las cosas, lo que antes que yo valoraba, hoy no lo estoy valorando, si traigo un problema, o sea, además de la pandemia, además de los padres de familia, y traigo ruidos personales, pues eres una olla express sin válvula, ¿no? Que puede estallar o no en cualquier momento, porque estás bajo una presión. O sea, a nivel mundial hoy, antes de la pandemia, ya teníamos declaración, que ya me pasé un chorro, Roseli, tú me dices. No, creo que estamos bien, ¿verdad? ¿También? Sí. Bueno, ya teníamos a nivel mundial gobiernos preocupados por el costo del insomnio, del estrés, de la ansiedad. O sea, los gobiernos no están actuando porque, ay, pobre gente, ¿cómo le ayudamos? Somos hermanos de la caridad. No, sino porque económicamente los está sobrepasando todo esto. O sea, no pueden cubrir los costos hospitalarios y no estoy hablando ni de la salud mental, estoy hablando de la salud física. No pueden cubrir los costos que nos está generando nuestra problemática actual de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es muy importante primero cuidarnos. Y ahí les da una metáfora que yo hago. Cuando éramos chavas, en un ambiente ideal, porque hay quien no la pasó bien de chava, ¿no? Pero en una juventud normal, pues estás feliz porque pues estudias, te vas con tus amigas, que si un viajecito, aunque sea aquí a Metepec, o, ¿no? Turisteas, y quiero estudiar esto, y de gran... No, o sea, como que tu nivel de agua personal, si el cuerpo fuera un recipiente y le pusieras agua, lo tienes como muy lleno en tu casa, hay quien tiene el novio, hay quien tiene a la mejor amiga, y entonces tu agua te desborda y lo que desbordas lo compartes. Es una etapa en que se te acercan y qué linda, ¿no? Voy a hablar de una ama de casa normal, no todo el mundo le pasa, pero bueno, me caso con el rollo de mi esposo, mis hijos, y bueno, si chambeo también, pero todo tiene que estar impecable. Y piensa tanto en los demás que no hace nada para ella y entonces el nivel de agua empieza a bajar. ¿Qué pasa si
nivel de agua baja demasiado, pues necesito agua, se la voy a ir a robar a alguien más, porque yo no me estoy regando lo suficiente para poderle compartir a los demás. Cuando traigo problemas, pues las cosas se agravan. Pero, pues no, mejor ni digo nada, porque si no digo, pues mejor parece como si no pasara nada. Yo no necesito ayuda, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien muere, siempre está el mito este de, qué bárbaro, qué fuerte es. Jamás pensé que fuera a presentar esa fortaleza. Mira, ni una lágrima. Es la gente que corre más peligro. Es la olla express sin válvula. ¿Puede vivir así el resto de su vida? Sí, sí puede vivir así el resto de su vida. ¿No? Entonces, estas cosas nos ayudan para conocernos, nos ayuda para agarrarnos a nosotros mismos, cuidarnos para cuidar a los demás, resolver lo mío, por ejemplo, en tanatología y en terapia médica familiar, constantemente es repetirnos, si yo no trabajo esto, no lo puedo poner al servicio de los demás. ¿Sí? Entonces, la gran maravilla de cuidarme. Yo, la verdad, por ejemplo, en ese sentido, y aquí con Roseli abro la puerta, en el sentido de a veces estas sesiones en grupo donde cada quien, a mí me encantan las intervenciones, yo le llamo intervenciones, pero son sesiones de grupo, en donde cada quien cuenta lo que le está pasando, lo que está viviendo, platicamos, acompañamos, validamos. Entonces, te enteras de, mira, a ella también le está pasando esto. Ah, pues no soy la loca del lugar, ¿no? ¿O qué pasa? A veces es, oye, yo pensé que lo mío era pesado. No, bueno, o sea, pues sí, lo mío me cuesta trabajo, pero pues me estoy dando cuenta que la realidad va más allá. Y eso puede ser hasta con padres, o sea, con situaciones de padres de familia, o enterarme cómo ella manejó algo que me puede servir a mí y hasta lo podemos implementar como un best practice. O sea, el grupo nos ayuda a espejearnos y a poder contenernos en una situación que de otra manera queremos hacer solas. Es como las divorciadas o las viudas o quien quieras. ¿Por qué tenemos que vivir sola un problema que lleva años sucediendo y que ya alguien tiene cosas que nos pueden ayudar? Por eso es tan importante los grupos de apoyo o ir con alguien a desahogar, porque como decía Rogelio, aquí la metáfora va al revés. Si estoy llena de problemas, llena de cosas y está lleno mi agua de puros problemas, ¿cómo meto cosas nuevas? Desborda, no entran. ¿Qué hacemos en este tipo de sesiones? Ayudamos a crear espacios sacando todo lo que no me está funcionando para que entren cosas nuevas a mi vida. Desahogo, reflexión y poder armar proyecto de vida. Y llámenlo eso en su vida personal y en la escuela. Porque si yo no estoy bien en mi chamba, no estoy bien en mi vida personal. Y si no estoy bien en mi vida personal, no estoy bien en mi chamba. Son cosas que reflejamos para todos lados. No sé si alguien más tenga una duda o algo que quieran compartir. Digo, yo por mí me sigo, pero también no quiero exagerar. Porque han de saber que esto es mi pasión, mi trabajo es mi pasión. Entonces, y el ser humano siempre es complejo y las situaciones fuertes, entonces, pues de hablar de estas situaciones nos podemos seguir otro rato. ¿Alguien más quiere compartir algo? Pues sí están muy calladas y más que Claudia ya nos dijo que generalmente no están calladas. Si alguien tiene alguna problemática, dime. Sí, gracias. Patricia. Sí, Patricia. Pues solamente coincidir que seguramente no hablamos porque traemos tantas cosas en la cabeza y tan difícil de procesar que cuando te estamos escuchando nos sentimos identificadas, pero ya es difícil a lo mejor poderlo externar, ¿no? Entonces sí. Seguramente por eso no lo platicamos, pero pues ya está aquí algo ocurriendo. En grupo nos sentimos luego vulnerables, ¿no? Cuando no hay todavía esta confianza y es muy bueno poderla sacar. Yo los invito, yo a la gente que intervengo en cosas muy severas les digo, lo valiente es atrevernos a tocar con lo difícil, con el dolor, con el sufrimiento, ¿no? Esa creencia de el que llora es débil. Híjole, tocar con el dolor es de lo más valiente y no todo mundo se atreve, ¿no? También si alguien ven que está muy mal o si ustedes se sienten muy mal y no quieren ayuda, bueno, pues muy respetable, ¿no?
cada quien es su vida y todo mundo tenemos libertad de escoger cómo vivirla, ¿no? Pero la verdad es que yo en mi pensar, yo me acuerdo que cuando yo iba al psicólogo hace muchos años, yo decía, ay, qué delicia, pagarle a alguien, y no importa si le digo que soy homicida, me tiene que ayudar, o sea, es su labor, ¿no? Entonces, yo lo veía así y por eso yo siempre soy abierta y todo a pedir ayuda. Me mueve muchísimo, cada quien es diferente, ¿no? Pero yo de repente al principio salía como en knockout y decía, ¿qué es esto? ¿Qué me acaba de decir, no? ¿Por qué? Pues porque es conocer y aceptar o reconocer nuestros puntos débiles, nuestra vulnerabilidad. Por ejemplo, yo lo digo en muchas de mis sesiones, es, si no me doy cuenta que hice bien, ¿cómo lo replico en un futuro? Y si no me doy cuenta que hice mal, eso se va a repetir. O sea, hasta, bueno, hay gente que se muere y no se da cuenta, ¿no? Hay gente que llega a los 80 y dice, ¿por qué viví así? ¿Por qué me casé con él? ¿Por qué trabajé en esto? O sea, hay gente que no se da cuenta. Yo me acuerdo que yo a mis 35 decía, ¿por qué me tardé 35 años en ver esto? ¿No? Yo latigándome. Y alguien me dijo, Isabel, bendito sea Dios. O sea, a los 35 dije, bueno, pues sí, bendito sea Dios, me di cuenta a los 35, ¿no? Estas problemáticas, estas crisis, como la adolescencia, como la crisis de los 40, como la famosa psicológica de los 7 años de matrimonio, son a propósito, es para hacer una pausa, revisar nuestros valores, nuestras prioridades. No somos los mismos en cada etapa de vida. Y creemos que vamos a seguir funcionando con lo mismo de los 21 a los 80. Estas crisis son para simbrarnos, para decir, o sea, a mí me encanta que esta niña actuaria esté tan preocupada ahorita porque digo, bueno, le llegó ahorita en lugar de a los 60 con 5 hijos y 3 matrimonios. ¿Quiere decir que tiene la vida garantizada? No. Pero quiere decir que hoy ya se plantea, como los adolescentes, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Lo que dice mi mamá no es cierto. Si no, seríamos una fotocopia de nuestros papás, ¿no? Entonces, otra vez, invitarlas a reflexionar, a preguntarnos, a cuestionar, a cambiar algunas creencias que no nos son benéficas para potencializar lo mejor de nosotros. No importa si soy maestra, antropólogo, enfermera, pues si yo estoy bien, voy a estar mejor en mi entorno. Si yo me conozco bien, sé qué pedir, porque luego también es magia. Es que yo le dije y entonces yo bien linda le llevé el termo y me hizo una carota y yo ya me sentí. Bueno, ¿le preguntaste qué quería o cómo le podías ayudar? No, dije, no, pues. ¿Sí? Muchas veces no sabemos ni qué pedir porque no nos conocemos. ¿Quieres espacio o quieres estar, que esté contigo? No sé. No, pues, ¿cómo le ayudas? ¿No? Entonces, clarificarnos y conocernos en estos momentos se vuelve, híjole, un reto maravilloso para que estas épocas, pues sacar lo mejor de las peores circunstancias, ¿no? Incluso en nuestro trabajo, con los papás, con los alumnos, pero antes, pues con nosotros mismos. Y bueno, aquí déjenme compartir rápidamente pantalla, les paso mis datos, si alguien, Roseli, obviamente, ¿sí puedo, Roseli? ¿Está bien? Claro, claro. Y les digo que de todas maneras el lunes van a recibir un correo con los datos para que lo tengan a la mano. Sí. Ya de innovación ni hablé porque no estamos, bueno, estamos en un momento de innovar, pero primero tenemos que estar bien nosotros para tener esa mentalidad y esa actitud para hacer cosas nuevas, ¿no? Sí, y bueno, espero que haya sido de valor para ustedes. De alguna manera, yo como digo, con que se hayan llevado un concepto de aquí que les haga reflexionar o les aporte, ya con eso me doy por bien servida. Roseli, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Y bueno, pues estamos para servirles. Platicarles una historia. Ustedes se acordarán de, más o menos todos estudiamos en una escuela pública generalmente, y en esa escuela pública en la que estudiamos, generalmente también era la más cercana a nuestra casa, no había mucho más.
no había otra cosa. Eso más o menos fue en estas décadas. Perdón. Y más o menos también hace unos 30 años en promedio, porque hubo unas que surgieron antes y otras después, se empezó a dar esto de las escuelas privadas. Un grupo, generalmente eran mujeres, lo vamos a decir así, había hombres, pero el promedio también eran mujeres, de visionarias, empresarias, maestras, pedagogas, quisieron aventarse en esta aventura de hacer una escuela privada para dar mejor educación, para mejorar las condiciones de la educación pública, que dicho sea de paso, casi son las mismas ahora que las que eran hace 30 años. Y una estructura básica de una escuela privada tenía esto. Lo que me ofrecía una escuela privada eran instalaciones, programas, idiomas, normalmente porque la escuela pública no tiene idiomas, una flexibilidad de horarios y también para muchas personas es importante una comunidad de gente donde pueden hacer negocios o donde se pueden relacionar. Después, con el surgimiento de la parte digital, con el avance de las computadoras, lo que se veía era más o menos así. Toda la estructura de la escuela privada y, cuando mucho, un salón de cómputo o un laboratorio de cómputo, porque ya había adelanto en esto. Y luego surge un hito. Ese hito es 2007 y en el 2007 surgió el primer iPhone. Antes del 2007 ya había teléfonos celulares bastante avanzados, pero en el 2007 surgió un iPhone. Y a partir del 2007 tenemos una imagen como la de este niño, que son nativos digitales. Y ellos ya nacieron manejando los teléfonos digitales, las tablets, las computadoras, y por lo tanto todo el mindset que tienen los alumnos empezó a cambiar. Y no solo los alumnos, también los padres de familia de estos alumnos están altamente digitalizados. Por lo que la estructura de las escuelas privadas se veía, como, más bien se empieza a ver así, la estructura física se empieza a hacer o queda del mismo tamaño, pero la estructura digital empieza a crecer y a alargarse. Y entonces empezamos a pensar en proyectos para hacer, como decía Roger, que tenemos que meter plataformas, que estaría bien que hiciéramos tal cosa digitalmente, pero normalmente no tenemos tiempo porque estamos en la operación, estamos operando una escuela y entonces no hay tiempo para pensar cómo enseñarles mejor a estos alumnos o cómo brindarles mayores herramientas tecnológicas. Y en eso, así estábamos, cuando llega este muy lindo año 2020, el COVID y la pandemia, que se marcan también como un hito, porque va a haber la educación antes de la pandemia y la educación después de la pandemia. Y esto nos cambia totalmente la estructura de las escuelas a esto. La estructura presencial y la estructura digital se alarga todavía más y lo que no era urgente ya es urgente. Y les voy a ir explicando lo que no era urgente y que de pronto se va haciendo urgente. Antes no era tan urgente tener un dominio.edu.mx y un dominio es el nombre que aparece en la barra de arriba de cuando entran a una escuela. Antes se podían llamar escuela.com, probablemente. No era óptimo, pero se podía hacer. Ahora, si no tienen un dominio.edu.mx, los entes digitales, dígase los buscadores, las redes sociales, todo lo que está digitalmente no los reconoce como una escuela. Por lo tanto, si alguien busca una escuela, no mandan a escuela.com porque no estamos seguros. Podría ser una panadería. Si ustedes tienen un dominio.edu.mx, es como una certificación y todos los entes digitales los reconocen como una institución educativa. Ya no hay que decírselo, ya eso es en automático. Por lo tanto, si alguien busca una escuela, es mucho más probable que los muestren a ustedes. Pero ¿qué hago con un dominio.edu.mx? Tengo que hacer un sitio web. Sí o sí, porque ahora no están yendo los padres a las instalaciones. Entonces necesito un sitio web que me dé credibilidad. Un sitio web me provee de formalidad. Si hay una escuela que no tiene un sitio web, la gente lo que tiende a pensar es, debe ser una escuela muy chiquita o probablemente es una escuela muy nueva.
Y entonces se necesita un sitio web para dar credibilidad con los padres. Después es súper necesario tener un manejo profesional de redes sociales. Y redes sociales, en estos momentos podríamos mencionar algunas, pero esto va moviéndose orgánicamente y lo que sirve ahora probablemente no sirva dentro de un mes o no sea tan trascendente dentro de un mes. Entonces tenemos el Facebook para los padres de familia, pero el Instagram para los muchachos, pero el TikTok para los niños, pero tengo que atender la red social de Google porque para la configuración en el mapa y que me encuentren. Entonces hay que tener ahora más que nunca un manejo profesional de redes sociales porque eso me da reputación. Si el sitio web me da formalidad, en las redes sociales construyo reputación y eso va siendo muy importante. Esto me lleva al siguiente punto, pero ¿qué pongo en las redes sociales y qué pongo en el sitio web? También tengo que tener un manejo profesional, una producción profesional de fotografía y video, porque con eso alimento a mis redes sociales y con eso alimento a mi sitio web. Ahora el consumo de la gente es justo de fotos y de video. Las fotos son como básicas, pero ahora el video, porque la gente consume videos. Entonces, eso es el siguiente paso de lo que vamos necesitando en la estructura digital. Después, algo que no teníamos, o algunas tenían y otras no, es una plataforma educativa, donde, hagan de cuenta que es una burbuja, donde esté en todo el mundo digital, mi organización y mi escuela esté dentro de una burbuja, protegidos los niños y protegidos los maestros, y entonces tengan todo adentro para trabajar. Normalmente, esas plataformas son de las más grandes. Nosotros recomendamos Microsoft Teams porque tiene inclusive licencias para trabajar y porque es gratuita para las escuelas. Entonces, esto también lo hemos estado trabajando. Y después un sitio de referencia, porque ¿qué van a hacer con todo esto que se construyó? ¿Cómo hacemos que la gente lo vea? ¿Cómo hacemos que la gente lo consuma? Bueno, necesito también estar en un lugar a donde acude la gente a buscar escuela. Entonces, esto no tiene un orden específico. A lo mejor yo necesito primero una plataforma que un sitio web. Ahorita, como vimos en la ponencia pasada, ya tal vez estemos reaccionando a lo urgente, pero sí les doy el panorama completo de lo que va hasta ahora y insisto, es orgánico, podría necesitarse más cosas en el futuro, pero es importante que vayan palomeando todas las que su escuela ya tiene, porque son las que se van necesitando digitalmente y muy probablemente esta parte de la educación digital ya se quedó. Entonces, en Escolar Marketing Pro, que somos los que hacemos todo esto, además de escolar.mx, hacemos todo esto, gestionamos un dominio, hacemos un sitio web, manejamos redes sociales, hacemos la producción de foto y video. Bueno, pues estamos para apoyarlos con todas las herramientas digitales que necesiten. Porque, como decía, el aprendizaje en línea no será el siguiente granito, ya es el siguiente granito.